ir mirando alguna cosa, algo particular. Bueno, buenos días nuevamente a todos los madrugadores. Como habíamos dicho la sesión pasada, hoy vamos a tomar preguntas. Si ustedes tenían preguntas, pues aclarar dudas, dificultades en la solución de ejercicios del taller o lo que quieran discutir respecto al tema que hemos venido desarrollando. Si no hay preguntas, pues yo sigo con mi tema en ese caso. Entonces, primera parte es si hay preguntas, hay dudas, hay cosas que quieren que aclaremos. Profe, yo tengo una duda, pero en este momento se me perdió el papelito donde la anoté. Entonces, tal vez más tardecito ya se la cuente. Ajá, ok. Mientras lo buscas, entonces. ¿Algún otro? ¿Tiene algo que quiera que discutamos, que volvamos a replantear? Bueno, entonces, ya espero que ustedes estén viendo la pantalla de la presentación. Bueno, la idea ahora es discutir una cantidad de fenómenos que son de bastante interés, no solamente por curiosidad, sino porque tiene una enorme aplicación en diferentes campos, inclusive de la misma industria, ¿sí? Y a veces parece una situación, un problema o una condición muy simple y, si se quiera, a la vez tonta, pero como vamos a ver, tiene repercusiones muy fuertes en diversos campos que sea. Y es el problema de el fenómeno que se denomina de tensión superficial, ¿sí? Lo primero que uno comienza a decir, bueno, ¿de qué es responsable o de qué tipo de fenómenos uno puede pensar que es responsable la tensión superficial? O se explican haciendo uso de ese concepto que vamos a definir de tensión superficial. Lo primero que uno ve es que en general, en la vida cotidiana, cuando se forma una gota, ¿cierto? Por cualquier mecanismo, primero la gota tiende a ser esferoidal, ¿sí? O sea, tiende a ser, si no hubiera gravedad, si no hubiese gravedad, estuviéramos en el vacío total y sin gravedad, pues la imagen, la figura que se formaría sería una esfera perfecta. Como está la gravedad, que sabemos por el efecto del peso de la gota, tiende a deformarse ligeramente y se forma una figura esferoidal. Entonces, esta, por ejemplo, es una situación en la cual la tensión superficial juega un papel fundamental para explicar la formación de gotas que se dan. Y obviamente cuando hablo de gotas, hablo de otra situación en la cual muchos, seguro desde pequeños, nos hemos divertido, que es el caso de la formación de las pompas de jabón. ¿Quién no ha jugado de niño formando pompas de jabón y jugando con ellas? Entonces, son, digamos, dos fenómenos que ustedes ven, son cotidianos que están ahí. Otro fenómeno que es muy cotidiano, que a veces vemos, es la situación que se da de objetos que tienen una densidad mucho más alta que en el medio donde están y sin embargo flotan. Por ejemplo, en la imagen estoy mostrando aquí la situación de un clip que está hecho de un material metálico que en principio está sobre la superficie del agua, ¿sí? Y vemos entonces que el clip, aún así, si se hace con el suficiente cuidado, pues el clip se mantiene en la parte superior, ¿sí? Lo cual, en principio, pues estaría uno diciendo, estamos violando lo que discutimos en hidrostática, porque nosotros dijimos que en general en hidrostática, si la densidad de un objeto es mayor que la densidad del fluido donde está, pues obviamente tendrá que sumergirse, ¿sí? Entonces, pues en principio,
diría uno, esto estaría rompiendo con esa situación. Pero la explicación se puede dar aduciendo al concepto de tensión superficial. Entonces, digamos, es un segundo fenómeno que podemos ver perfectamente. Otra situación que podemos ver en esto y que pareciera romper un poco la que habíamos planteado anteriormente, que es el concepto de la paradoja hidrostática. ¿Se acuerda que en la paradoja hidrostática nosotros dijimos, si uno tiene vasos comunicantes, ¿sí? Es decir, vasos que tienen una comunicación entre ellos, y estos vasos son de diferente diámetro, pues todos van a estar llenos a la misma altura si se pone un fluido, ¿sí? Aquí pareciera, según esta imagen que tenemos, pues que ustedes pueden ver el nivel que tiene el tubo más ancho comparado con el nivel que tiene el tubo más angosto, pues están a diferente nivel. O sea que aparentemente aquí estaríamos contradiciendo lo de la paradoja hidrostática, ¿sí? Porque entonces, según eso, la situación se daría de que entre más estrecho sea el tubo en el cual estoy depositando el fluido, pues mayor va a ser la altura en esa condición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa imagen, como digo, contradeciría lo que habíamos planteado de la paradoja hidrostática. Entonces, y así hay cualquier cantidad de fenómenos que se dan y que el responsable y se pueden explicar haciendo uso del concepto de tensión superficial. En la industria petrolera, por ejemplo, es de mucha preocupación esta situación de la tensión superficial. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa, o la imagen que tiene, por ejemplo, de un pozo petrolero, ¿sí? Es que el pozo petrolero está una cantidad de metros por debajo, 1 kilómetro por debajo de la superficie terrestre, pero es un pozo enorme, como si normalmente uno se lo presenta como si fuera una cavidad, ¿cierto? Que está llena de petróleo, ¿sí? O sea, cuando a uno le dicen un pozo de petróleo, uno piensa que eso dentro de la tierra lo que hay es un hueco enorme que está lleno de petróleo y que simplemente es perforar y sacarlo, ¿sí? Esa imagen es totalmente irreal. Esa no es la situación real de un pozo de petróleo. Pozo de petróleo realmente lo que hay es en el fondo una cantidad de arenisca y de roca permeable que genera poros y en esos poros es donde están el petróleo. O sea, no es una piscina de petróleo lo que hay ahí. Lo que hay es simplemente, como si dijéramos, lo sacáramos a superficie, una cantidad de arena, ¿sí? Que está impregnada de petróleo de ahí. Y eso es lo que debe extraerse. Entonces, digamos que la situación cambia la imagen totalmente y es diferente cuando uno dice, bueno, tengo una piscina rellena de petróleo y yo voy a sacarlo. En principio sería fácil. Hacia ahora la situación me la cambian. Dicen, no, lo que usted tiene abajo es un montón de arenisca que está impregnada en ese material y usted debe extraerlo desde allá, ¿sí? Entonces ven que el movimiento del fluido es totalmente diferente, puesto que el fluido, el petróleo va a tener que moverse por los espacios que dejan grano a grano lo que está ahí. Entonces, esa es una situación y, por ejemplo, los petroleros trabajan mucho este concepto de tensión superficial, porque es fundamental que se da. Y así vamos a ver que hay enorme cantidad de aplicaciones en la industria, en muchos aspectos, que a veces uno pasa desapercibidos. Entonces, como ven, estos son 3 ejemplos de situaciones comunes en las cuales para explicarlas, hay que recurrir a la tensión superficial. Lo mismo aquel caso de muy típico, ¿sí? ¿Por qué cuando usted se bota para la piscina y cae, como decimos en el lenguaje común, un planchazo, por qué se golpea tanto? Y en cambio, cuando usted entra rompiendo el agua primero con los dedos de la mano extendidos, con los brazos extendidos, usted rompe la superficie del agua con los dedos primero, usted no se golpea, sino que usted penetra sin ninguna dificultad en eso. Entonces, eso es un caso típico que a todos nos ha pasado y todos lo hemos sufrido, ¿cierto? De hacer nuestros famosos planchazos y obviamente el ridículo en alguna situación. Entonces, todas esas son situaciones que implican este concepto de tensión superficial. Yo les había propuesto en el documento, ¿sí? Que hicieran
un experimento, ¿sí? Espero se hayan tomado la molestia de jugar, porque es muy simple, ¿sí? En el cual entonces era tomar un pedazo de alambre dulce, hacer una especie de bucle, es decir, simplemente tomarlo, retorcerlo y amarrar con hilo, un pedazo de hilo, ¿sí? De esta forma, de tal manera que el hilo formase en la región central lo que podríamos llamar un bucle, ¿sí? O sea, un sistema cerrado de hilo y amarrado ese espacio de esa trayectoria cerrada a los extremos del hilo, ¿sí? Eso con el fin de que se pueda ver cuál es el comportamiento que se va a tener, ¿sí? Cuando uno juega con esta situación y la mete, por ejemplo, dentro de agua jabonosa. ¿Por qué el agua jabonosa? Vamos a ver luego de por qué se debe trabajar con agua jabonosa y no se trabaja con agua común y corriente, ¿sí? Eso no es gratis. Entonces, vamos a ver el video. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla esta para poder mostrarles el video. El video que yo hice, o sea, este video hecho en mi casa, ¿sí? Aquí simplemente también me puse a jugar, donde vemos justamente lo que hice, ¿sí? Un recipiente con agua jabonosa y aquí está el pedazo de alambre, lo torcí para poder tomarlo de esta región y aquí está el hilo amarrado, ¿sí? Entonces el hilo está amarrado de un extremo al otro y aquí hay una región que está armando una trayectoria cerrada cualquiera arbitraria. Vamos a ver el video y luego lo analizamos allá. Es muy corto de ahí. Entonces, bueno, ese es el video. Si usted mira, hay dos situaciones que son interesantes en el video. Hay una serie de, digamos, vamos a ver si lo podemos ubicar, a ver aquí en el desarrollo del video. Por ejemplo, esa situación, ¿sí? Primera, ¿qué observan ustedes de la situación del hilo en, en esa superficie? ¿Sí? Que está en la mitad de, o sea, está en el mismo plano, se podría decir, que el agua jabonosa, que formó la capa de burbuja, ¿no? Bueno, entonces, primera cosa, ahí hay una capa de líquido, de agua jabonosa, ¿cierto? Que está al interior del alambre, ¿cierto? Que cubre la superficie interna del alambre. Es la primera cosa. Esa capa, lo primero que uno debe mirar, como es una superficie, pues tiene dos caras. Tiene una cara superior y una cara inferior. Y es obvio que debe tener un cierto grosor esa capa de líquido, ¿sí? Y entonces, lo primero que uno puede ver es que el hilo en esta condición está flotando, ¿cierto? Al interior de esa capa de hilo. Ahora podrán decir ustedes, bueno, ¿y por qué dice que está flotando y no está sometido a algún tipo de fuerza ahí? Porque dése cuenta que no hay ninguna aparente fuerza sobre él y el hilo casi que se mueve, ¿sí? En forma tranquila, ¿sí? Dentro de la capa de fluido. Ahí lo que estoy tratando es tratando de romper la parte interna del bucle, de la superficie cerrada, ¿sí? Bueno, en esta no la logré, ¿sí? Dese cuenta que el hilo está al interior de la capa, ¿sí?
de ahí. Bueno, ahí se da otra situación que está, ¿sí? ¿Cómo explica usted la formación de esa circunferencia perfecta en el líquido que está? Las circunferencias son las que mejor distribuyen la presión, ¿no? Bueno, una posibilidad. Dese cuenta que, ¿qué es lo interesante? Mire que esta parte del hilo está sin tensión, ¿sí? Está curvada. Esta curva significa, y lo mismo aquí, significa que no está tensionada, ¿cierto? En esto. Mientras que solo hay tensión en el hilo, en la superficie cerrada que formé con este hilo que está aquí, ¿sí? Primera situación, ¿en qué dirección está siendo aplicada la fuerza? Pero perpendicular al borde de la circunferencia que se formó. Ajá, y la perpendicular al borde de cualquier punto de la circunferencia, eso es radialmente. O Al sea centro. que Sí, si señor. este fuese el centro de la circunferencia, nosotros tendríamos que decir que de alguna manera la capa de agua jabonosa está ejerciendo una fuerza totalmente radial, ¿cierto? Sobre cada punto del hilo que está ahí para que garantice que esté formando esa circunferencia, ¿sí? Entonces, deje cuenta que la fuerza está sobre esta región exclusivamente y aplicada en forma radial. Mientras que, insisto, la región, los otros dos hilos que están aquí, los laterales, ellos no están sometidos a ninguna fuerza de tensión para nada, ¿sí? Es más, mire qué pasa si yo rompo ahora otra sección del agua jabonosa, ¿sí? Mire ahora la forma que toma, ¿sí? Entonces, ahora dése cuenta que esta línea queda tensa porque si no le alcanza, o sea, el arco que se forma acá, si la cuerda es menor que el arco, pues obviamente queda tensada esta línea. Si fuera más larga, pues simplemente no estaría tensa, estaría suelta. Y solo queda ejerciéndose fuerza sobre la región que queda en contacto con la capa jabonosa. Y obviamente, para mantener esta situación, esta forma de tipo semicircunferencia, pues nuevamente la fuerza tendrá que ser totalmente radial, ¿cierto? A la superficie, o sea, al hilo, ¿sí? Entonces, este video y ese que ustedes pueden jugar allá, ¿sí? Les permite ver perfectamente diferentes situaciones que de cómo se comporta la tensión superficial, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que en esas condiciones hay una tensión superficial, ¿sí? Que está ahí. Entonces, digamos que en esa situación puedo plantear que en el video hay tres situaciones de interés, ¿sí? Primera situación, ¿sí? Cuando la capa, aquí que estoy representando los puntos negros, sería un corte transversal, ¿cierto? Este sería el alambre, este sería el otro lado del alambre, y el hilo flotando en la capa de fluido, que como digo, tiene un cierto grosor, la capa de fluido, la capa de agua jabonosa, ¿sí? Y el fluido el hilo está ahí, flotando al interior de la capa, sin ninguna tensión, sin ningún efecto de fuerza que esté particularmente actuando sobre él. La siguiente situación sería en la cual rompemos la parte interna del bucle de hilo, ¿cierto? Y como consecuencia, a el hilo interno, la superficie cerrada formada por el hilo, se forma una circunferencia perfecta, mientras que los laterales siguen estando sin tensión, ¿sí? Y entonces la única manera, o mejor, la manera que tenemos para explicar esa presencia o esa formación de esta circunferencia, pues es decir, oiga, espérate, ¿sí? La única situación es que la superficie de agua jabonosa hace sobre el hilo una fuerza que estoy aquí dibujando radial,
¿cierto? Y hacia afuera, de tal manera que entonces se genere esta superficie circular, ¿sí? Entonces, la única manera es que la superficie del agua jabonosa, e insisto, hay dos superficies, ¿cierto? La superficie superior de la capa jabonosa, que en esta corte podemos verla, la superficie superior y la superficie inferior. Entonces, son dos superficies que hay en esa. Otros dirían dos interfaces líquido-gas, una interfase superior, una interfase inferior, ¿cierto? Y entonces, es esa capa superior de agua jabonosa la que está haciendo la fuerza. Y entonces se acostumbra a definir, ¿sí? Dense cuenta que en esta expresión, si yo paso este 2L aquí multiplicar, digo que la fuerza de tensión superficial que ejerce el agua jabonosa sobre el hilo, ¿sí? Será igual a gamma. Este es un coeficiente que se denomina coeficiente de tensión superficial, ¿sí? Es una constante que depende. Depende del material, es decir, del fluido. Básicamente depende del fluido. Depende de la misma pureza del fluido, ¿sí? Porque obviamente si hay impurezas al interior del fluido, eso cambia. Entonces, gamma es el coeficiente de tensión superficial. Este 2 proviene del hecho de que hay dos superficies que están actuando, ¿cierto? Sobre el hilo. Y L sería la longitud de la línea sobre la cual está actuando la fuerza. En este caso, ¿quién sería L? L sería 2pi por el radio de la circunferencia que se forma acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2πr es la longitud, ¿cierto? De la circunferencia, y entonces tendría una circunferencia superior, una circunferencia inferior, y por eso el número 2. Entonces, esta expresión que tengo aquí me define ahora un coeficiente de tensión superficial, ¿sí? Como digo, ese coeficiente de tensión superficial depende esencialmente del fluido con el cual se está trabajando, ¿sí? Y entonces por eso habrá un coeficiente de tensión superficial para el agua pura, habrá un coeficiente de tensión superficial para el agua jabonosa, porque ya tiene jabón, ya no es agua pura, por lo tanto cambió. Coeficiente de tensión superficial para el alcohol etílico, para el metanol, para todo. O sea, cada uno de esos líquidos, de todos esos fluidos, tiene un coeficiente de tensión superficial, ¿sí? Entonces, ustedes podrán decir, bueno, ¿y cuál es el origen de la tensión superficial? ¿Cuál es el origen de esta fuerza que se da aquí? ¿Sí? ¿De dónde proviene esa fuerza que se está ejerciendo? Puesto que a nosotros los físicos, siempre que nos dice que hay una fuerza, lo primero que tenemos que decir, una fuerza es una interacción entre dos objetos, ¿cierto? Y entonces, un objeto, pues es el hilo. El otro objeto, obviamente, es el fluido. Pero la pregunta es, ¿y al interior del fluido quién genera esa fuerza de tensión superficial? ¿Cómo explicar que en el fluido aparece esa tensión superficial? Entonces, dejamos esa pregunta todavía abierta para luego responderla en esa situación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. No, señor. No. Este es otro experimento que es un poco más complicado de hacerlo, ¿sí? Se puede hacer, digamos, la primera parte con relativa facilidad, pero la segunda parte es un poco más complicada. ¿De qué se trata el experimento en ese caso? Ahora, lo que se trata es tomar nuevamente alambre, ¿sí? Y hacer en ese alambre una especie de dispositivo en U, o sea, doblarlo como lo tengo, lo dibujé aquí en negro, ¿sí? Y con el mismo alambre, si se quiere, o un alambre más delgadito, hacer un dispositivo tal que permita, estas argollas simplemente es para que esté dentro de este, y esto pues se pueda deslizar sin tanta fricción, o sea, fácilmente, deslice este alambre, que es móvil, al interior de este que llamaríamos alambre nu.
¿sí? Y aquí simplemente es para poder agarrarlo y está aquí. Entonces, la experiencia que nos dice que si yo cuelgo de esta parte superior el alambre, pues simplemente el deslizador se irá a ir aquí a este extremo, como corresponde, ¿sí? Que está ahí. Entonces, el experimento en qué consiste en ese caso. Es tomar este alambre, este no lo hice, pero los invito a que lo hagan en casa, ¿sí? Para que comprueben. Entonces, el experimento consiste en meter este dispositivo dentro de agua jabonosa, ¿sí? Y con el dedo, no dejar que el dispositivo, cuando usted como lo tiene colgado, el deslizador va a estar aquí en la parte inferior. Simplemente con el dedo, meta el dedo dentro del agua jabonosa y ubica el deslizador a una posición intermedia, ¿sí? Manténgalo ahí. Y en esa condición, saque el dispositivo del agua jabonosa. ¿Eso con qué fin? Con el fin de garantizar que aquí entre el deslizador y el alambre no, pues se forme una capa de agua jabonosa, ¿sí? Que está ahí. Cuando eso se da y usted logra estabilizar esta capa jabonosa, que no haya corrientes de aire porque se revienta fácilmente esa capa, ¿sí? Entonces, simplemente usted puede retirar el hilo que tenía el deslizador y usted va a ver que el deslizador se va a mantener en una cierta condición, ¿sí? Si uno aplica física, mecánica 1, ¿qué es lo que diríamos ahí? Primero, para el deslizador tendríamos la fuerza del peso que está actuando, ¿sí? Y obviamente para contrarrestar, como está en condiciones estáticas, para contrarrestar la única manera es que hay una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Que es capaz de contrarrestar el peso. Y esa fuerza hacia arriba, que va en esta dirección totalmente hacia arriba, es la fuerza de tensión superficial, ¿sí? Donde nuevamente esa es la fuerza de tensión superficial que será igual al coeficiente de tensión superficial para esa sustancia que tenemos aquí, 2, porque hay nuevamente dos superficies, la de la cara frontal, ahora diríamos del dispositivo, y la de la cara posterior. Y L, en este caso, ahora, L sería la longitud sobre la que actúa la fuerza. Es decir, en este caso sería esta distancia que teníamos aquí, que sería el largo del deslizador, ¿sí? Ese sería nuestro L en este caso, ¿sí? Y tiene unidades, obviamente, de Newton sobre metro. Entonces, aquí en este caso, lo que estaríamos diciendo es el peso del dispositivo, ¿cierto? Pues va a ser equilibrado y va a ser igualado, va a ser compensado por la fuerza de tensión superficial, ¿sí? Entonces, nuevamente, es una fuerza, insisto. ¿Por qué se le dice superficial? Porque lo que estamos diciendo es que la fuerza está realizada justo por la superficie. Dese cuenta que no estoy hablando de la capa, lo que hay dentro de la capa del material, sino de las dos superficies que están. O sea, es como si usted esa capa solo se fijara en la capa molecular que está a nivel de la superficie del sistema, ¿sí? Entonces, por eso se llama superficial. Entonces, esa sería la situación. Ahora, hasta aquí el experimento ese no es que sea complicado, se puede hacer hasta aquí. Hasta aquí la situación es relativamente fácil, ¿sí? Pero la segunda parte del experimento es la que normalmente es un poco más complicado hacerlo, como está ahí. Y es, teniendo esta situación, como la tenemos aquí, ¿sí? Entonces, agregar un pequeñísimo segundo peso que estoy llamando W2, ¿sí? Entonces, si yo lograse agregar, colgar del deslizador que estaba inicialmente en la posición que tengo aquí marcada inicial y agrego un peso 2, pues lo que veo es que la capa aumenta, ¿sí? Su tamaño, la capa de líquido aumenta su tamaño y puede llegar a compensarme totalmente a este otro peso W2. Obviamente es un peso, debe ser muy, muy chiquitico, ¿sí? Puesto que estamos trabajando con capa jabonosa que está ahí. Entonces,
Si uno hace análisis de fuerzas para esta nueva situación que tenemos aquí, pues la situación sería ahora que el peso del deslizador, que es el que llamamos W1, más el peso del nuevo que agregué, W2, pues debe ser compensado por la fuerza de tensión superficial, ¿cierto? Entonces tendríamos ahora esta ecuación. Y entonces ahora nos metemos en un problema, porque compare las dos ecuaciones que están aquí. ¿Sí? Dese cuenta que gamma es el mismo porque es la misma capa de el mismo material, no le he cambiado, por lo tanto gamma es lo mismo. L tampoco ha cambiado, puesto que L es la longitud del deslizador. O sea, el lado izquierdo en esta ecuación es exactamente el lado izquierdo de la ecuación 1. Pero el lado derecho ya no es lo mismo, porque en el uno tengo a W1 y en el otro tengo a W1 más W2. Y entonces la pregunta es, bueno, eso algebraicamente y físicamente no es posible. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicar que eso se da y que es cierto, que físicamente es lo que sucede, que si lo escribimos así matemáticamente, obviamente usted no estaría de acuerdo en que eso es una igualdad, ¿cierto? Las dos ecuaciones son la misma. Entonces la pregunta es, ¿cómo explicar esa situación? Entonces, piensen un poquito en qué modelo utilizarían para explicar esa aparente contradicción que se está generando ahí. ¿Sí? ¿Cómo lo pondrían ustedes en esa situación? ¿Qué se les ocurre para explicar esa aparente contradicción? Y es aparente porque si no estaremos en problema, ¿no? Que esto W2 sea tremendamente pequeña o... ¿Sí? Sí, pero ¿qué pasa que W sea 2? W2 puede ser tan pequeñito, o sea, puede ser del orden de, si quiere, póngale de unos cuantos miligramos, ¿sí? Pero no cero. Para que las dos ecuaciones fuesen iguales, lo que recurriría es que W2 fuese igual a cero, ¿cierto? Es la única condición matemática para que se cumpla. El problema es que no es un problema matemático, es un problema físico. Entonces la pregunta es, físicamente, ¿cómo explicamos para que esas dos ecuaciones se vuelvan compatibles y no sea una contradicción, a pesar de que matemáticamente sí lo es? ¿Sí? Yo creo que tiene que ver con el tema de las deformaciones, porque en la primera ecuación, la, la altura a la que está la superficie compensa, ¿sí?, el peso. En la otra, debido al peso, se tuvo que deformar esa superficie hasta que llegó como a un punto de equilibrio. Creería yo que esa es la respuesta. Y tratarlo con lo que ya vimos de deformaciones y todo eso. Parcialmente, pero la pregunta va más allá. ¿Cómo explicar que matemática, o sea, explicarlo físicamente? Y la idea es cómo construir un modelo que me permita decir que a pesar de que matemáticamente esto es una contradicción, ¿cierto? Estamos de acuerdo que esto matemáticamente, las dos ecuaciones no son la misma. ¿Sí? Estamos ahí, o sea, matemáticamente está ahí. ¿Cómo hago para explicar un modelo físico que me permita decir, no, por más que esto matemáticamente sea una contradicción, físicamente eso es lo que sucede? Y no hay contradicción física entre esas dos ecuaciones. ¿Sí? Las dos ecuaciones expresan exactamente lo mismo. ¿Sí? Y son correctas. ¿Sí? Entonces, tú dices algo en eso. Tiene que ver la deformación de esta capa jabonosa, obviamente. Pero, ¿cuál es el origen de esa? ¿Cómo remediamos? ¿Cómo hacemos para explicar eso? ¿Qué modelo utilizarían?
Voy a ir aquí a otra situación que me interesa en eso. Bueno, entonces, miremos cómo explicar un poco esa situación. Para eso, entonces, voy a irme a listo. Vámonos a esta pizarra que tengo aquí. O sea, el problema en sí, ¿cuál es? Debemos entender cuál es el origen de la tensión superficial, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la primera situación, voy a hacer ahora una especie de corte que está aquí. Yo tengo, voy a exagerarlo para... Suponga que esa es el alambre superior, ¿cierto? Y luego de ese alambre superior cuelga la capa jabonosa y luego este sería el deslizador, ¿cierto? Entonces aquí tengo, este es el deslizador y este es el alambre superior. Y aquí en azul, en celeste, tengo la capa de líquido, ¿cierto? Y en esa condición, lo que nosotros hemos dicho es que aquí tengo el peso del deslizador y está actuando en esta superficie y en esta, ¿sí? La fuerza que es 2 veces gamma por L. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, dése cuenta dónde dibujé las fuerzas de tensión superficial. ¿Sí? Las fuerzas las dibujé en la superficie de la capa jabonosa. Es decir, que solo lo que esté pasando, solo las moléculas que están en la capa jabonosa, ¿sí? En la superficie son las que están ejerciendo fuerza, ¿sí? Que está aquí. Solo las que están ahí. Si yo analizo una molécula al interior de la capa, suponga que ese punto rojo que estoy dibujando es una molécula de agua jabonosa. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esa molécula de agua jabonosa? Porque obviamente sobre ella, sobre una molécula de líquido, al interior del líquido, hay una cantidad de fuerzas, ¿cierto? Porque está rodeada de otra cantidad de moléculas. Entonces, lo que uno ve es que aquí la molécula está ejerciendo todo un conjunto de fuerzas, ¿cierto? De tal manera que sobre una molécula al interior, la sumatoria de todas las fuerzas, ¿esas fuerzas quiénes son? Las fuerzas que hacen las moléculas vecinas sobre la molécula, esa sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿cierto? Y así lo puedo analizar para cualquier molécula al interior del fluido, ¿sí? La sumatoria de fuerzas para cualquier molécula interior de un fluido, pues debe ser 0. ¿Por qué? Porque si fuera diferente de 0, significaría que la molécula se está desplazando al interior del fluido. Y eso sería condiciones fuera, ya no son estáticas. ¿De acuerdo? Entonces, tengo ahí. Ahora, ¿qué pasa con una molécula justo en la superficie de la capa de fluido? Si la miro de frente, y ahora lo dibujo acá, ¿sí? Frontalmente, lo que sucede es que esa molécula está siendo jalonada solo en dirección vertical aquí. En otras palabras, la fuerza está en el plano de la superficie líquida, ¿cierto? Pero en la dirección perpendicular, aquí no hay fuerzas que estén actuando, puesto que en esa dirección no hay moléculas vecinas que estén actuando. Entonces, aquí hay una diferencia enorme. Las moléculas al interior de un líquido cumplen con esta condición sumatoria de fuerza igual a 0. Las moléculas en la superficie del líquido cumplen con que la sumatoria de fuerzas
también es igual a 0. Pero ¿cuál es la diferencia? Que desde el punto de vista del plano se cumple, pero desde el punto de vista del interior la situación cambia. La molécula está siendo jalonada hacia adentro del fluido, ¿cierto? Por todo el conjunto de moléculas que la rodean. Y es justamente esas fuerzas, que son las fuerzas de cohesión, que actúan de las moléculas sobre otras, las encargadas de generar que la capa superior se supone como una superficie en tensión. ¿Sí? Entonces es justamente, es como si uno dijera, todo el mundo nos tomáramos, a ver, para que se hagan una idea de ahí, ¿sí? Suponga que reuniéramos, cosa que ahora ya no lo podemos hacer, nos toca todo virtual, nos reuniéramos, no sé, 50 personas e hiciéramos, como diríamos, una montonera, ¿sí? O sea, nos amontonáramos uno al lado del otro allá, con una condición, y es que todo el mundo está empujando a todo el mundo. O sea, cada uno está empujando a su vecino permanentemente y normalmente, como sucedería en un líquido, son fuerzas de repulsión. O sea que lo estaría empujando hacia afuera. ¿Sí? Entonces, si eso fuera así y no pasase nada, pues simplemente con el tiempo que pasaría, que como nos estamos empujando todo el mundo hacia afuera, nos estaríamos alejando unos de otros permanentemente. Ahora hagamos lo siguiente. Hagamos que las personas que están en la parte exterior, ¿sí? En la parte exterior, se tomen de la mano y formen una superficie cerrada con sus brazos, ¿sí? Y sigamos empujando. ¿Qué pasa con la gente que está en el exterior? ¿Sí? Acuérdense que son fuerzas repulsivas. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? Que la gente que está en el exterior tendría que comenzar a hacer fuerza para estar allá. ¿Y cómo aplican esa fuerza? La comunica de un brazo hacia el otro de su compañero. Es decir, aparece una fuerza envolvente, ¿cierto? En todo el personal que está rodeando a eso. Esa aparece una fuerza superficial que está en la superficie externa y solamente está en la superficie externa. Hacia el interior, todos seguimos empujando, pero no está ahí. Entonces, lo mismo sucede aquí. Aquí la fuerza de tensión superficial es una fuerza totalmente superficial. Las moléculas al interior es como si estuvieran en vacaciones. Ellas están simplemente empujándose entre ellas, que es lo usualmente que hacen, pero no están siendo sometidas a tensión. Mientras que las moléculas de la capa, acá, sí están siendo sometidas a tensión. ¿Estamos de acuerdo con ese modelo? Sí, señor. Bueno, entonces ahora miremos cómo analizamos esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Miremos cómo interpreto la capa de agua jabonosa. ¿Sí? Entonces, yo voy a modelar ahora qué sería una capa de agua jabonosa. Pues simplemente lo que hago es tomar, si esta fuera, voy a hacer nuevamente el dibujo, este fuera mi alambre, ¿sí? Que tengo allá. Y entonces tengo, ¿quién sería una molécula de la superficie? Una molécula de la superficie, voy a ponerlo aquí punteado, que serían las dos superficies que tendría, ¿sí? Una molécula de la superficie la podría simular o la podría tomar como si fuera un pequeñísimo resorte, ¿sí? Hago un modelo en el cual cada molécula sería un pequeño resorte que está aquí, ¿sí? Y entonces, ¿qué es una capa de agua jabonosa? Una cantidad de moléculas, ¿cierto? Que son resorticos y resortes acá, o sea, cada molécula es un pequeño resorte y ese resorte pues tiene una constante de restitución K, ¿cierto? Y cuando se deforma ejerce una fuerza que es igual a K por X, ¿cierto? Donde X sería la deformación. Mientras que las moléculas al interior del fluido
pues son moléculas que como no están deformadas, ellas no tienen problema. ¿Sí? Entonces, para el primer caso, cuando yo tengo aquí el peso del deslizador conectado, ¿sí? ¿Qué pasa? Mírenlo en la dirección vertical. Yo tengo un número n de resortes, ¿cierto? Pero esos resortes, los de la capa, están cada uno de esos. Entonces, un resorte ejerce una fuerza que es igual a K por X, donde X es la deformación de cada uno de esos resorticos que me modelan, que está aquí. Por lo tanto, ¿quién sería la fuerza total ejercida por la capa? Pues sería el número total de resortes por la fuerza que hace cada uno de esos resortes. ¿De acuerdo? Donde este n es un número muy grande, porque estoy hablando de moléculas. Y entonces, ese es el origen de la fuerza de tensión superficial. La tensión superficial se origina por las fuerzas que hace cada moleculita que está siendo deformada en la superficie de la capa de fluido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Bueno, Señor. ahora colguemos el peso 2. Entonces, ahora yo tengo otra situación. Tengo mi alambre, ¿sí? Tengo mi capa de fluido, pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué le sucede a la capa de fluido cuando se cuelga el peso 2? Esa capa de fluido debe adelgazarse, ¿cierto? Porque se estira. Deformaciones, ¿cierto? Entonces ahora resulta que primero la capa ahora es más delgada. ¿Sí? Y de esa manera, entonces, ella responde al hecho de que tengo el resorte y además tengo el peso 1 y tengo el peso 2 aquí. ¿Sí? Entonces, aumenta la capa, lo cual significa que la capa se adelgazó. ¿Sí? ¿Qué significa que la capa se adelgazó? Pues simplemente... Moléculas. ¿Ve? Entonces, lo que uno prefiere decir es, para que esto adelgace es que moléculas que estaban al interior de la capa migraron a la superficie, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que tengo otra vez una cantidad de resorticos, ¿cierto? En la superficie de allá. Pero ¿cuántos resortes hay? Compare el número de resortes que había en la primera situación 1, compárelo con los resortes que hay ahora en la situación 2. ¿Qué pasa con este N que hay aquí? Ahora aquí habrá M resorticos, ¿cierto? Que cada uno de ellos genera una fuerza KX. Como M es muchísimo mayor que el N que tengo aquí en la primera ecuación, entonces la fuerza total ejercida superficial pues será mayor. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, ¿por qué? Porque el número de moléculas que ahora hay en la superficie es muchísimo mayor que el número de moléculas que había en la primera condición. Entonces, simplemente, lo que uno diría es, no, pues, ¿cuál sería el análogo que tengo aquí? Si yo jugáramos el jueguito del lazo, ¿cierto? Si yo pongo a 2 personas de cada lado, pues, y los dos ejercen la misma cantidad de fuerza, cada uno de ellos hace la misma cantidad de fuerza, pues la fuerza está compensada, ¿cierto? Y eso da sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿sí? Que está ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo no pongo 2, sino que pongo 20 de cada lado, cada uno haciendo la misma fuerza? Pues la sumatoria de fuerza sigue siendo 0, ¿cierto? Pero la fuerza total que está ejerciéndose sobre el lazo ya no es la misma. Creció totalmente que está ahí. Entonces, es lo mismo. El modelo para explicar esa aparente contradicción matemática, pues es un modelo físico en el cual simplemente lo que pasa es que cuando la capa aumenta su área, ¿cierto?
Entonces aparece mayor número de moléculas haciendo fuerza y por eso aumenta la fuerza superficial que se está ejerciendo. Ahora ya ven que no hay tal contradicción físicamente. ¿Los convence el modelo o no? Sí, señor. No. Entonces, yo insisto mucho en que nosotros como físicos no podemos quedarnos únicamente, no, que fulanito de tal dijo que eso, no, espérese, ¿qué modelo utilizó para explicar esa condición? ¿El modelo es razonable? ¿Sí? El modelo de las moleculitas, o sea, que una molécula sea sustituido por un pequeñísimo resorte que está ya haciendo fuerza, es un modelo que en física es bastante usual. De hecho, es uno de los modelos que se utilizan para mecánica cuántica, el oscilador armónico, y luego se corrige el anarmónico. Entonces, esa situación es bastante usual en física de hacer ese tipo de juegos. Entonces, aquí tenemos una situación en la cual aparentemente hay una contradicción matemática, pero la física va al rescate y me dice, no, mire, no hay ninguna contradicción. Simplemente aquí habían 10 moleculitas haciendo fuerza y por lo tanto la fuerza total es 10kx y aquí ahora hay 100 moleculitas haciendo fuerza, pero como cada una sigue haciendo la fuerza kx, pues hay 100kx y la fuerza total en la segunda condición es mayor que la fuerza total en la primera condición, ¿sí? Sin embargo, lo interesante es que el término F 2 gamma por L no se ha aumentado y no ha variado el gamma. El gamma es una constante para el fluido, ¿sí? ¿Por qué aumentó? Por el número de partículas que están ahora haciendo fuerza, pero no porque se haya alterado el gamma, ¿de acuerdo? El L tampoco cambió ni cambió. Dese cuenta que eso me está diciendo que el coeficiente de tensión superficial, el origen del coeficiente de tensión superficial son las fuerzas de cohesión de las moléculas al interior del fluido, ¿sí? Ese es el origen de las fuerzas de cohesión. Entonces, moléculas que tengan gran fuerza de cohesión entre otros generarán que haya una tensión superficial muy grande. Mientras que moléculas que dentro del fluido tienen baja fuerzas de cohesión, pues se te generarán una tensión superficial menor. ¿Sí? Eso es lo que automáticamente uno puede esperar de esa situación. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos de ahí un modelo que me permite explicar por qué esa aparente contradicción de aquí, que la fuerza igual al peso, la fuerza de tensión igual al peso, y en este también la fuerza de tensión igual al peso 1 más peso 2, sigue siendo el mismo. La fuerza de tensión superficial aumentó porque el número de partículas que están ejerciendo fuerza aumentó. Entonces, pero se expresa de la misma forma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí? No, señor. Bueno, entonces volvamos a nuestra presentación que está ahí. Entonces, ya salimos de esa contradicción aparente, ¿sí? Que nos tenía en esa condición, ¿sí? Y además, entonces, tenemos varias cosas en concreto. Uno, ¿sí? La fuerza de tensión superficial aparece solo en la superficie, o sea, es totalmente superficial en la capa externa del elemento. Al interior de las moléculas, al interior de la capa, no sienten esta fuerza de tensión superficial. Y segundo, el origen de gamma son las fuerzas de cohesión intermolecular, ¿cierto? Y su expresión matemática está acorde a la expresión que dimos allá, que F es gamma por 2L, donde el 2 viene de que hay dos superficies y L es la longitud sobre la cual está actuando la fuerza de tensión superficial. Entonces, esa es una situación que se... Aquí tenemos una tabla. Hay muchas. Usted puede entrar a Google y pone coeficientes de tensión superficial y le da tablas para todas las sustancias habidas y por haber, sustancias líquidas. Y normalmente se da para sustancias puras. Primera situación que podemos ver en la tabla. Mire,
Aquí aparece en las primeras 4 renglones el agua, variando la temperatura. Agua a 0 grados, o sea, agua líquida a 0 grados, agua a 20 grados, a 60 y a 100. Aquí ya estaría en ebullición, ¿cierto? Aquí ya tendríamos agua hirviendo, diríamos. Y dése cuenta que, primera situación, el coeficiente de tensión superficial disminuye a medida que aumenta la temperatura. ¿Sí? Esa es una condición típica del coeficiente de tensión superficial. O sea, no solamente depende del material, del agua como tal, sino del hecho de la temperatura e inclusive de la pureza a la cual está el agua. Y cuando digo agua pura, significa agua pura de verdad. O sea, que solo sea moléculas de H2O sin impurezas. ¿Sí? Primera situación. Entonces, el coeficiente de tensión superficial depende también de la temperatura y disminuye a medida que aumenta la temperatura. ¿Sí? Bueno, segunda situación. Comparen ahora esta agua, por ejemplo, a 20 grados, que sería agua a temperatura ambiente, ¿cierto? Más o menos, que nos daría un total de 72.8. Dese cuenta que aquí está en dinas por centímetro. Dinas es la unidad de fuerza en el sistema que se conoce como CGS, es decir, donde la longitud está en centímetro, la masa está en gramos y el tiempo sí está en segundos. Entonces, una dina sería 1 gramo por centímetro por segundo cuadrado. ¿Sí? Eso sería una dina. Mientras que para nosotros es un newton, ¿cierto? Que está en función de metros por kilogramo sobre segundo cuadrado. O sea, usted puede hacer la conversión de newton a dina o de dina a newton sin ningún problema que está ahí. Entonces, está dado aquí en dinas por centímetro. Y usted mira que el agua, compárela con el agua jabonosa. Este es el agua, una disolución de jabón, es decir, jabón disuelto en agua. Mire el agua jabonosa en cuánto cae la tensión superficial del agua cuando se le pone jabón. ¿Sí? Cae prácticamente casi a la tercera parte la tensión superficial. ¿Sí? El jabón, los químicos no dicen tanto jabón, dicen el jabón es un tensoactivo. Es una sustancia tensoactiva, es decir, es una sustancia que al aplicársele al agua afecta dramáticamente a la tensión superficial, reduciéndola totalmente. ¿Sí? Entonces, dése cuenta que cae a 25 dinas por centímetro. Entonces, ahora les pregunto, ¿por qué nosotros lavamos la ropa cuando la está lavando? Si usted lo ha hecho, y espero que sí, usted le echa jabón. ¿Cuál es la finalidad del jabón cuando usted está lavando? ¿Y por qué no se lava con agua únicamente? A ver, oigo, señores. ¿Por qué se usa jabón para lavar la ropa? Algo que todo el mundo hace mecánicamente. ¿Pero por qué? Pues sería básicamente casi igual que cuando nos lavamos las manos para disminuir el coeficiente de fricción y pues que las moléculas de mugre o de suciedad se deslicen. Pero la suciedad, ¿qué tiene que ver la suciedad con el hecho de que usted use jabón? ¿Por qué la suciedad no sale con el agua pura a 20 grados, pero sí sale con el jabón? Por eso mismo, por el coeficiente de fricción que disminuye, entonces se deslizan. Pero el coeficiente de fricción sería deslizamiento, pero ¿y qué pasa? Ahí hay mucho más que la sola deslizamiento. Porque entonces simplemente, por ejemplo, si usted está lavando ropa, usted lo que haría es que cuando restrega la superficie, una superficie se desliza fácilmente sobre la otra. Pero eso en principio no sacaría la mugre que hay dentro de las fibras de tejido. En el caso de la mano, bueno, listo, sí, ayuda a que salga. Pero en el caso del tejido,
tan hermosa que es la física cuando uno se pone a explicar cosas tan ordinarias como lavar ropa. ¿Ah? Sí. Bueno, no sé, pensándolo, no sé, crear en la ropa una capa de jabón. A Si simple esa velo- fuera así, pues lo lavaríamos con el solo jabón. Y entonces Pues el sí. agua, ¿para qué? Usted es un desperdiciador de agua, caballero. A ver, piensen un poco por qué. Y miren que la respuesta está ahí en la pantalla. La respuesta está ahí, está resaltada en rojo. Pero yo quiero que ustedes piensen por qué. A ver, los demás. Espero que estén pensando en que están allá. Todos alguna vez hemos lavado alguna prenda de ropa de tejido, de algodón, por ejemplo. Esto porque es más fácil reducir la tensión superficial y penetrar la tela para poder quitar la Ese es suciedad. el efecto. El efecto es de que Uvas. cuando el agua está pura, si usted solo lavara con agua, mire la tensión superficial, es muy alta. Por lo tanto, el agua no penetra entre las fibras de algodón que conforman el tejido. Y como no penetra, sacaría la mugre superficial, pero la que está incrustada dentro de las fibras no sería capaz de sacarla, porque no penetra ya. Le va a costar demasiado al agua penetrar. Cuando usted le pone jabón, mire la tensión superficial a dónde se le fue. Cayó la tensión superficial. ¿Eso qué hace? Que como cayó la tensión superficial, ahora el agua puede tranquilamente fluir, meterse dentro de esas pequeñas cavidades que se generan en el tejido y sacar ese mugre que está ya metido en las fibras. ¿Sí? Entonces, el jabón tiene esa condición. O sea, nosotros le ponemos jabón es porque queremos disminuir la tensión superficial del agua para que permee y se meta más fácilmente en todos esos pequeños espacios que deja el tejido, ¿sí? Y que de otra manera el agua por sí sola no sería capaz de llegar, ¿sí? Entonces, esa es la función del jabón. Por eso digo, el jabón es un tensoactivo, disminuye dramáticamente la tensión superficial, ¿sí? Que está ahí. Entonces, dése cuenta que ahora ya aprendimos por qué se lava, que está ahí. Ahora, ¿qué es lo que hace en principio una marca de jabón con respecto a la otra? Pues tratar de que cuando usted haga la disolución, esta tensión superficial sea la menor posible. Entonces, el mejor jabón sería el jabón que haga que la tensión superficial caiga cuando se disuelve en el agua. ¿Sí? Entonces, ahora ya lo otro es que eso tiene una cantidad de elementos químicos adicionales que, bueno, pueden reaccionar más fácil con la suciedad, con los elementos químicos de la suciedad para generar. Entonces, pero el primer efecto es esto, es tensión superficial. Tumbar, diríamos, disminuir la tensión superficial para que el agua pueda penetrar en las fibras del tejido y extraer la mugre que está metida dentro de esa. Y no sea solamente la superficial que sacaría esa condición. Entonces, primera situación que tenemos ahí. Ese es el efecto de la tensión superficial o del jabón en la tensión superficial del agua. Miren los otros valores de tensión superficial. Aceite de oliva, alcohol, benceno. Miren el del mercurio. ¿Sí? El mercurio, acuérdense que es metálico. Y por lo tanto el mercurio tiene una enorme tensión superficial, ¿sí? Es el fluido que tiene la mayor tensión superficial, ¿sí? Pero es que esto, acuérdense que es un metal, como tal. Si descontamos el mercurio, el agua es la que tiene la mayor tensión superficial de todas las sustancias, descontado el mercurio, ¿sí? El plasma sanguíneo, ¿por qué tiende a tener la del agua? Pues porque justamente, además del plasma, tiene una cantidad de colágeno, tiene una cantidad de sustancias que lo mantienen en eso. Pero el plasma sanguíneo es mayoritariamente agua, con un montón de sustancias adicionales. Mire, aquí ustedes dirían, pero ¿por qué aparece oxígeno, neón y helio? Porque el oxígeno cuando está a menos 193 grados Celsius se vuelve líquido y entonces tiene una tensión superficial, un valor de allá. Lo mismo el neón a menos 243
grados Celsius se vuelve líquido y el helio a menos 269 se obtiene lo que se llama el helio líquido. Y dése cuenta el valor de tensión superficial tan pequeño. Entonces, dése cuenta que cada líquido tiene un coeficiente de tensión superficial. Y, insisto, esto es para sustancias puras, ¿sí? El agua, si usted fuera a medir la coeficiente de tensión superficial del agua que llega por el grifo por la tubería nuestra, a nuestras casas, ¿sí? Esa no es agua pura. Esa es agua que muchas veces se llama en el lenguaje común aguas duras. ¿Por qué se llama aguas duras? Porque son aguas que normalmente tienen una cantidad bastante alta de calcio, de magnesio y de una cantidad de elementos, pues que son en principio no nocivos para nosotros, ¿sí? No hay problema. Y entonces, pues tampoco ya, o sea, nosotros en el agua pura es agua, pero todavía con una cantidad de elementos que no son nocivos, que son perfectamente soportables por nosotros. Entonces, dése cuenta ese efecto de la tensión superficial, cómo juega y qué tan importante es el variarla en un momento dado. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, vemos ahí la situación del coeficiente. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí cuando digo que la tensión superficial del agua es la mayor que hay? Pues simplemente estoy afirmando también que las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua es la más fuerte que hay entre todas las fuerzas de cohesión, ¿sí? O sea, dos moléculas de agua se atraen o se repelen con una fuerza muy grande, mientras que las fuerzas de cohesión en el alcohol etílico, por ejemplo, donde el coeficiente de tensión superficial es 22.3, pues las fuerzas de cohesión allá son muchísimo menores. Entre otras, por eso el alcohol, entre otras razones, tiende a volatilizarse, porque se cuenta que la tensión superficial es muy pequeña y eso permitiría que las moléculas de alcohol puedan escapar simplemente con el hecho de casi ponerle la mano, aumentarle ligeramente la temperatura, las moléculas de alcohol son liberadas, ¿sí? El benceno, por ejemplo, es un material que también se evapora muy rápidamente, que está ahí. Entonces, esa es una situación que tenemos acá. Bueno, entonces podemos ahora hacer una segunda interpretación de la coeficiente. O sea, otra forma de interpretar lo mismo que estamos obteniendo, ¿sí? Cuando nosotros pusimos el peso 2, dijimos pues simplemente, antes cuando estaba solo el deslizador, aquí había un área que está graficado en azul, ¿cierto? Cuando puse el peso 2, el área aumentó, ¿sí? Y como a nosotros los físicos nos fascina trabajar es en términos físicos, entonces yo puedo interpretar gamma como el trabajo realizado para incrementar el área, ¿cierto? Dividido por el incremento de área, ¿cierto? Entonces, esa es otra forma de interpretar gamma. Mire que sí lo puedo hacer de esa manera. ¿Quién sería el trabajo realizado para incrementar el área? El trabajo sería, ¿quién lo realiza? El W2, ¿cierto? Entonces, en esto, ¿quién es? La fuerza de tensión superficial por Y. ¿Dónde quién es este Y? Y sería el desplazamiento que sufrió, que sería esta distancia que estoy mostrando con el puntero, que sería la distancia que hay de donde se encontraba inicialmente el deslizador en el área azul hasta donde llegó una vez deformada, o sea que Y es esta cantidad Y. Entonces, F por Y es el trabajo realizado para desplazar el deslizador, ¿cierto? Sobre el incremento de área. ¿Cuánta área se incrementó? Sería el área que está en gris, que sería 2 veces porque hay dos superficies, la cara frontal y la cara posterior, y L por Y es el área de esto. Entonces, 2 veces Y por L. Si yo simplifico Y, ¿qué me queda? Que F es igual que gamma, el coeficiente de tensión superficial es la fuerza ejercida, la fuerza de tensión superficial, sobre 2L. Es decir,
que el coeficiente de tensión superficial sí lo puedo interpretar como el trabajo realizado para incrementar el área de la capa de, en este caso, agua jabonosa, ¿sí? Cuando puse el peso 2, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de interpretar el coeficiente de tensión superficial, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuál es el origen, las fuerzas de cohesión intermolecular, y tenemos una interpretación adicional para eso. La pregunta lógica es, ¿y cómo se mide ese coeficiente de tensión superficial? O sea, si yo quisiera en mi casa hacer una medida de tensión superficial, ¿de qué debo tener a la mano y cómo lo podría hacer? Entonces, un método, hay muchos métodos, ¿sí? No hay uno solo, hay varios métodos. Un método relativamente sencillo es este método en el cual se tiene, ¿qué es lo que disponemos? De un dinamómetro. Recuerda que un dinamómetro es un dispositivo para medir la fuerza, ¿sí? Un dinamómetro, pero tiene que ser muy sensible. ¿Qué quiero decir que sea muy sensible? Un dinamómetro que sea capaz de medir fuerzas muy pequeñas, del orden de 0,1 newton o 0,2 newton. ¿Sí? Si usted tiene un dinamómetro que le mide un newton o 2 newton, eso ya es muy grande y no le sirve para nada. No alcanza a medir. ¿Sí? Entonces, es un dinamómetro que sea muy sensible, que tenga la posibilidad de medir fuerzas muy pequeñitas. Y esto, lo otro, ya es simplemente un dispositivo que consta de un aro, ¿sí? Que por ejemplo puede ser de aluminio, ¿sí? Que tiene un cierto radio. Ojalá sea delgadita la capa de aquí. Como esto es muy sensible y está hecho para medir fuerzas muy pequeñas, el aro tiene que ser muy liviano, ¿sí? Y ese aro se cuelga, ¿sí? Se ubica 3 puntos sobre el aro para poderlo colgar. La primera condición es que el aro debe quedar perfectamente horizontal, es decir, no puede quedar inclinado, ¿sí? Si uno viera de frente el aro, tendría que ver un único plano. Todo el orillo está acá. Es usual que en la orilla inferior del aro, ¿cómo diríamos? Lo afilen o adelgacen como si fuera una especie de cuasi cuchilla en esa situación, ¿sí? No necesita que sea tan fina, no, simplemente lo adelgazan un poco en esa situación que está. Y entonces, cuando está en esta condición, así como lo tengo, el dinamómetro y el aro colgado, pues físicamente nosotros ¿qué decimos? La fuerza, o sea, lo que me marca el dinamómetro, la lectura que me da el dinamómetro, que es la fuerza F, ¿sí? Pues será igual al peso del aro, más los hilos, más el ganchito que está aquí, ¿cierto? Es decir, esta mg, este peso me representa el peso del aro cuando está en el aire, ¿sí? Bueno, después, ¿qué hago? Tomo ese dispositivo, aquí ahora lo aumenté un poco, ¿sí? Tengo una cubeta, ¿sí? Donde yo tengo el fluido al cual le quiero medir la tensión superficial. Por ejemplo, agua. Acuérdese que la condición es que debe cumplirse condiciones hidrostáticas. Es decir, el fluido debe estar en reposo. No puede estarse moviendo. No es que lo agite y lo mantenga en movimiento. No. El fluido tiene que estar en reposo. ¿Sí? Obviamente, ¿qué va a pasar? Que cuando yo meta el aro dentro del fluido, ¿qué pasa con la lectura en el dinamómetro? Cuando meto el aro dentro del fluido, que quede sumergido, ¿qué espera que pase en la lectura del dinamómetro? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque en el preciso instante en el que toca la parte superficial del líquido, la tensión va a, como a sostener por un momento el peso del aro, hasta que pues luego Listo, sí perfecto. cae. Cuando la toca. Ahora Señor. profundícelo dentro del fluido ya. Porque la idea no es que lo toquen, es meterlo totalmente. Que el aro, por más que la figura aquí pareciera que está afuera, no. O sea, métalo y haga que el aro esté por aquí.
o sea, está totalmente sumergido el aro dentro del fluido. ¿Qué espera que pase en la lectura del dinamómetro? El análisis que tú hiciste es correcto, pero ahora sigamos adelante. Profundícelo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la lectura del dinamómetro? Oigo solo uno o dos voces, señores. Va a empezar a marcar la fuerza de empuje. ¿Y entonces qué pasa con la lectura del dinamómetro? Pues va a sentir menor peso. Exactamente. Entonces, si a mí me dijeran, haga el diagrama de fuerzas cuando el aro está aquí sumergido, ¿qué tendría que poner? El peso del aro, ¿cierto? La fuerza que hace el dinamómetro y la fuerza de empuje que está ahí, ¿sí? Que va hacia arriba, ascendente. Por eso la lectura del dinamómetro es menor, ¿cierto? Porque aparece la fuerza de empuje que está ahí. Entonces, vamos despacio. Ya tenemos el aro ahora sumergido. La lectura del dinamómetro comparado con la primera condición, pues disminuyó, ¿sí? Ahora, hay dos formas de actuar, ¿sí? Pero tiene que hacerse con mucho cuidado. Uno, por ejemplo, como lo tengo aquí en este dibujo, ir lentamente extrayendo el fluido. Lento, pero en forma continua, ¿sí? O sea, no se trata de ir y sacar un poquito, no. Es poner, como lo veremos más adelante, a esto se le llama un sifón, ¿sí? Poner un sifón de tal manera que el fluido comience a salir, pero no sacarlo en un sifón o en una manguera muy gruesa, porque lo hace en forma muy brusca y nos rompe la condición de hidrostática, ¿sí? Entonces, hacerlo muy lentamente para que el fluido, si yo estoy sacando fluido, pues simplemente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que el nivel de fluido descienda, ¿cierto? Y va a llegar un momento en que ese nivel de fluido va a comenzar a dejar por fuera el aro, ¿cierto? Entonces, a medida, analicemos lo que está pasando ahí. A medida que el fluido está dejando por fuera el aro, la fuerza que siente el dinamómetro está aumentando, ¿cierto? Porque la fuerza de empuje está disminuyendo. ¿De acuerdo? Va a llegar un momento en el cual aquí, en esta región de contacto, que sería la parte inferior, se crea como una especie de película de líquido que intenta irse con el aro. Ahí va a haber la mayor lectura posible del dinamómetro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está la fuerza de tensión superficial jalonando ahora el aro. Ya no hay fuerza de empuje porque ya está el aro prácticamente fuera del líquido. Y ahora lo que hace es que la fuerza de tensión superficial jalona al aro hacia abajo. Si usted saca un poquito más de fluido, se rompe esa película y el aro se libera, está ahí. Entonces, lo que hacemos es medir cuál es la máxima lectura que me da el dinamómetro, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esa máxima lectura en el dinamómetro, ¿qué digo? La fuerza, la lectura del dinamómetro, la fuerza F, será el peso del aro, ¿cierto? Más 2 gamma L, que es la fuerza de tensión superficial que haría el fluido sobre el aro, ¿sí? Donde, ¿quién sería? Gamma es el coeficiente de tensión superficial. ¿Quién es L en este caso? L sería la longitud de la circunferencia acá, es decir, sería 2pi por R, ¿cierto? Donde R es el radio del aro que está aquí, ¿sí? Entonces, como yo tengo este F, tengo este peso porque lo tengo de acá a la lectura y puedo medir la longitud de la circunferencia del aro, pues puedo despejar y hallar cuánto vale gamma, ¿sí? Entonces, esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es no hacerlo por extracción de fluido, sino tener un dispositivo que permita descender a este vaso, ¿sí? Y hacer que el aro lentamente salga del fluido, ¿sí? Lo cual es equivalente. O le saco fluido o desciendo, pero muy suavemente para mantener las condiciones estáticas y nuevamente leo la máxima lectura que me dé
Ese es un experimento típico que espero que el semestre entrante en Laboratorio de Mecánica 2 lo hagan, ¿sí? Porque está, al menos yo lo había dejado montado en el laboratorio para medir el coeficiente de... Ese se llama el método de Dunop, ¿sí? El método del anillo de Dunop, entonces, que está ahí. Como digo, hay variedad. Por ejemplo, se puede hacer con un slide de microscopio, un pedacito de vidrio, que también es muy liviano, y simplemente reemplazo el aro por el pedacito de vidrio puesto en forma vertical, colgado, que está ahí. Entonces, no es mayor inconveniente. Ya hay muchos métodos en ese sentido. Entonces, de esa manera, uno puede medir el coeficiente de tensión superficial del fluido que está en esa condición. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Ahora podemos comenzar a plantearnos la otra parte que habíamos visto. Y es el que la tensión superficial, dijimos, también es responsable de la formación de las pompas de jabón y las gotas de líquido que está ahí. ¿Sí? A esa ecuación que se obtiene se le conoce como la ley de Laplace, puesto que fue Laplace, digamos, quien primero sacó o dedujo esa expresión. Bueno, acuérdese primero, como siempre, ¿qué es una pompa de jabón? ¿Sí? Y ahí tengo una foto de lo que normalmente uno ve de una pompa de jabón, ¿cierto? Si usted mira, una pompa de jabón es eso, ¿sí? Una burbuja que se forma al insuflar aire en agua saturada de jabón y que se desprende de esta. Y por ende, ¿qué se crea? Una película de líquido, ¿cierto? Que separa el gas que está dentro de la pompa de jabón del gas que está fuera de la pompa de jabón. Y ahí hay una película de moléculas de líquido. ¿Sí? ¿Por qué se hace con agua jabonosa y no con agua pura? ¿Sí? Entonces, se trabaja con agua jabonosa porque la tensión superficial es muy pequeña y entonces eso permite que la superficie del líquido sí se deforme y se mantenga esa condición. Usted no puede hacer una pompa de jabón con agua pura. Usted puede hacer burbujas y tiene media circunferencia, pero lograr que se forme una pompa completa es muy complicado que está ahí. Y usted mira que en el agua rápidamente se rompe la semicircunferencia de la burbuja que se forma ahí. ¿Por qué? Porque justamente la tensión superficial es muy grande en el agua y rápidamente se rompe ese material. Entonces, eso es para nosotros una pompa de jabón. Segunda situación, una gota. ¿Qué es una gota de agua para nosotros? ¿Sí? Entonces, una gota en general va a ser una pequeña porción de un líquido con forma esferoidal que tiene una fase líquida adentro y una fase gaseosa afuera. Es decir, todo al interior de la gota es líquido y al exterior. Y aquí hay una superficie, una interfase que separa a la fase líquida de la fase gaseosa. ¿De acuerdo? Entonces, eso para tener los dos elementos que vamos a trabajar en ese sentido. Entonces, ahora sí podemos comenzar a plantear. Vamos a comenzar a plantearnos, a explicarnos cómo se forman las pompas de jabón de aquí y luego miramos rápidamente, es muy fácil pasar a una gota, ¿sí? Puesto que una pompa de jabón, si yo la relleno de líquido, es una gota. Así pues que entonces es muy fácil de plantear. Primera situación en una pompa de jabón. En una pompa de jabón, la capa de líquido tiene dos superficies. Una superficie externa y una superficie interna. Que sea muy delgadita la capa, no importa, pero hay dos superficies. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a plantear el problema, la situación general. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar una pompa de jabón de forma esférica, ¿sí? Como primera medida, que eso es casi, no es tan, la deformación es mayor ya. Y vamos a suponer que R mayúscula es el radio de la pompa de jabón. ¿Sí? Y vamos a suponer, o vamos a llamar P la presión en la cara interior de la pompa
Y P sub A, es decir, presión atmosférica, la presión que hay en la cara exterior, ¿sí? Que está hacia la atmósfera. Entonces, en esas condiciones, aquí tengo una del dibujo. ¿Qué me está representando este dibujo? A ver, vámonos despacio. Esta área que tengo aquí, grande, me está representando un sector de la superficie de la pompa, ¿sí? Donde la parte interna tiene la presión P, la parte externa, o sea, toda esta parte tiene una presión P sub A y esta es la superficie, ¿sí? Está demarcándome un pedazo de la superficie de la pompa, ¿sí? Bueno, teniendo esa situación, como nosotros somos físicos y trabajamos en términos matemáticos, en morado tengo aquí un elemento diferencial de área de A, ¿cierto? En morado. O sea, dA es un elemento diferencial de superficie del área de la pompa de jabón, ¿sí? Acuérdense que ese dA, ¿se acuerdan por allá de definición? El elemento de área puede ser representado por un vector perpendicular, ¿cierto? Tal que su magnitud sea numéricamente igual a el área. Entonces, esta área de A la voy a representar por este vector morado que tengo aquí, ¿sí? Primera situación. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta superficie? Las fuerzas que estarían actuando son, desde el interior, sería P por dA, ¿cierto? Y esa presión sería hacia afuera. Y desde el interior, la fuerza que estaría actuando sería P sub A por dA, sería la fuerza, ahora hacia el interior. Entonces, P por dA sería una fuerza que tendería a expandir la pompa y P sub A por dA sería una fuerza que intenta comprimir la pompa. Por eso, yo estoy colocando que la diferencia, ¿quién es P menos P sub A por dA? Esa sería la fuerza que en definitiva se está ejerciendo desde el interior para mantener a la superficie inflada, diríamos, en esa condición, ¿sí? Entonces, esta expresión me está representando la fuerza neta en esta dirección que se está manteniendo y que es la que se encarga, insisto, de mantener a la pompa como tal, ¿sí? Ahora, si estamos así, bueno, la otra pregunta que ustedes pueden hacer, ¿y por qué esta es perfectamente perpendicular? Porque acuérdense que estamos en condiciones hidrostáticas. Es decir, no pueden haber esfuerzos cortantes. Entonces, por lo tanto, tiene que ser perpendicular, ¿sí? Teniendo esta fuerza, que ya sabemos que está perpendicular a la superficie, que está aquí, entonces, fijémonos ahora en una dirección. Aquí estoy colocando en punteado una dirección que voy a llamar X, ¿cierto? Y voy a llamar teta el ángulo que hay entre la fuerza y la dirección que estoy tomando. Por lo tanto, la componente de la fuerza en la dirección X, elemental, ¿cierto? Es P menos PA por dA por el coseno de teta. Esa es la componente de la fuerza en la dirección X. Ahora, lo que hacemos es otro aspecto aquí. En la línea punteada en verde, lo que estoy es haciendo la proyección de este dA morado en la dirección perpendicular al eje X y me da esta figura, esta área que tengo aquí en rojo. A ver, para que ustedes se imaginen, a ver, vamos a salgámonos un poquito de esto para que vean qué es lo que quiero hacer. Me imagino que ustedes están metidos dentro de un cuarto, ¿cierto? Donde las paredes forman un paralelogramo como tal, ¿cierto? Es un paralelepípedo, techo, piso y 4 paredes laterales. Si hay puerta, olvídense de las puertas, son 4 paredes. ¿De acuerdo? Que está ahí. Ahora, imagínense la superficie que corresponda a una de las diagonales de ese cuarto, la que quieran, ¿sí? O sea, esa superficie imaginaria que iría
sobre la diagonal del extremo, por ejemplo, superior de ese paralelogramo a el lado opuesto inferior del paralelogramo. Eso nos quedaría una superficie, ¿cierto? Entonces, suponga que esa superficie inclinada es el de A que estamos hablando. Obviamente estoy exagerando, pero para tener una imagen. ¿Sí? Que esa superficie inclinada sea el de A. Entonces, suponga ahora que usted va a escoger la dirección horizontal, cualquiera, la que sea. ¿Sí? Si usted ahora proyecta su superficie inclinada en la dirección perpendicular a esa, entonces, ¿qué le queda? Le queda la pared, una de las paredes, ¿cierto? Entonces, esto que estaría representado aquí en rojo, me estaría representando la pared que estaría aquí perpendicular, ¿cierto? Si yo la dibujara aquí, tendría que dibujarla perpendicular aquí en esta dirección. Y esa perpendicular, pues, es de A coseno teta. Hagan el dibujo con cuidado y lo verá que les da. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me siguen o les compliqué la vida? No, señor. Se entiende. No. Entonces, ya habíamos dicho que la presión es perpendicular al de A por razones hidrostáticas. La componente de la fuerza normal, insisto aquí que es normal, es dada por eso. Si tomo la componente X, pues entonces estoy colocando aquí que la fuerza en la dirección de X que estoy llamando, pues esto es P menos PA por dA coseno teta. ¿Sí? Bueno, pero dA coseno teta, este término, es la componente del área perpendicular a la dirección X. Deje cuenta que X está en esta dirección y el área es perpendicular a esa dirección X. ¿Sí? Y entonces, yo puedo decir que la componente de la fuerza en una dirección dada X cualquiera arbitraria, en particular X, es la diferencia de presión que tengo acá, multiplicada por la proyección del área en una dirección perpendicular a la dirección que estoy tomando aquí, en este caso. Como es X, es X. Si aquí hubiese puesto Y, dirección perpendicular al eje. Esta ecuación me va a servir para el análisis posterior. ¿Sí? Entonces, aquí dése cuenta la conclusión a la que estoy llegando y que voy a utilizar. ¿Sí? Para una pompa de jabón, la fuerza en una dirección, digamos X, es la diferencia de presión entre las dos superficies multiplicada por la proyección del área en esa dirección X, ¿sí? Donde la proyección del área se mide proyección perpendicular a ella. Entonces se proyecta el área perpendicular a esa área, a esa dirección, y esa es de A coseno teta. Entonces, esta conclusión la voy a utilizar para lo que sigue en el desarrollo. Y por eso es fundamental que entendamos qué es lo que estamos planteando. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora fijémonos en una pompa de jabón. ¿Sí? Aquí estoy dibujando media pompa de jabón. Y específicamente la media inferior. ¿Sí? Entonces tengo media inferior que está ahí. ¿Y qué estoy representando con esto? ¿Sí? Estas fuerzas, estas flechas en color morado, me está representando la fuerza que hace la otra mitad, ¿cierto?, de pompa sobre la mitad inferior. ¿Sí? O sea, es como si partiera por la mitad, pero como acuérdense que la fuerza es superficial, entonces es como si la media pompa que no tengo dibujada ejerciera fuerzas de tensión superficial en estos puntos totalmente perpendiculares a esa superficie. ¿Sí? Entonces, estas son las fuerzas que hace la pompa, la mitad superior sobre la mitad inferior de la pompa. ¿Sí? Y entonces, ¿sí?, yo puedo escribir en esas condiciones que la fuerza, ¿quién es igual? ¿Quién es esta fuerza que estoy dibujando? Pues esa es la fuerza de tensión superficial, que sabemos que es 2 gamma por L,
Donde, ¿quién es L aquí? L es la longitud de la circunferencia, ¿cierto? Que se forma aquí. Por lo tanto, es 2pi por R, donde R es el radio de la pompa. Es decir, que esto es 4pi gamma por R. Esa es la fuerza de tensión superficial que hace la media pompa superior sobre la media pompa inferior. ¿Sí? Si consideramos ahora la dirección vertical, voy a utilizar la expresión que teníamos allá. Si tomo la dirección Z, entonces tomo la proyección de esta área en la dirección Z. Y esa área es la que tengo aquí dibujada en azul. Eso es pi por radio cuadrado. ¿Cierto? Entonces, me dice que el área en la dirección Z es pi por r cuadrado. ¿Sí? Y utilizando la conclusión anterior, entonces, me lleva a que la fuerza en la dirección Z es igual a la diferencia de presión, ¿cierto? Donde P es la presión al interior de la pompa y P sub A es la presión atmosférica exterior a la pompa. Entonces será la diferencia de presión por el área proyectada sobre esa dirección. Pero el área proyectada es pi r cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí estoy haciendo uso de la conclusión anterior que tenía acá. Si yo igualo, porque estas fuerzas son iguales, ¿cierto? La pompa no se está deformando, entonces significa que despejo, me queda P menos PA por pi r cuadrado igual a 4 gamma pi r, despejo, y me queda la diferencia de presión, ¿cierto? Entre la presión interna y la presión externa, que voy a llamar delta P, es 4 veces gamma sobre R. ¿Sí? Es decir, la diferencia de presión en una pompa de jabón es inversamente proporcional al radio de la pompa. Cuanto mayor sea el radio de la pompa, menor es la diferencia de presión entre las dos superficies interna y externa de la pompa de jabón. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una conclusión que es muy interesante y que es la que se conoce como la ley de Laplace para una pompa de jabón. ¿Sí? Entonces, tenemos de ahí esa expresión. ¿Sí? Entonces, la pregunta lógica es, ¿por qué cuando uno está jugando la pompa se revienta? Pues se revienta, ¿qué significa? Que la presión P se hace igual a la presión externa, la presión interna se hace igual a la presión externa y el radio se va a infinito. Por eso se revienta nuestra bomba, ¿sí? Nuestra pompa que está ahí. ¿Sí? Bueno, quiero que piensen en este elemento. Allá creo que está, no sé si lo tengo solucionado en el PDF, la anexé la solución, pero sí, lo que me interesa es que ustedes analicen y planteen. ¿Cuál es la situación? Suponga que voy a hacer un experimento como el que tengo aquí dibujado. ¿Qué tengo? Esto es un tubo, por ejemplo, puede ser de vidrio, y ese tubo está dotado de una llave de paso. ¿Sí? Inicialmente la llave está cerrada. ¿Sí? Aquí está cerrada. ¿Sí? Y a ese tubito, que inicialmente está aquí despejado, ¿sí? Ahí es donde está la experticia, y eso lo hacen algunos que saben trabajar con ello. Normalmente a uno le cuesta. De un lado, pongo una pompa de jabón de radio R1, ¿sí? Y del otro lado, una pompa de jabón de radio R2, ¿sí? Y obviamente, aquí esto está todo. Inicialmente, pues esto está aquí, el área aquí, esta presión es atmosférica, ¿cierto? ¿Cuándo está? Y entonces, esta llave está cerrada, por lo tanto, cada pompa está aislada completamente de la otra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación que me interesa? Analicen, y arrancamos con eso el jueves, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora yo abro esta llave de paso de tal manera que las dos pompas quedan perfectamente comunicadas de un lado al otro? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? La pompa R2 disminuye
de radio y empuja el gas para que aumente el radio R1. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, que el radio R1 disminuya y aumenta el radio R2. O que las dos pompas se queden iguales y no le pase nada. Esas son las tres cosas que pueden pasar. O no pasa nada, o una aumenta y la otra disminuye. ¿Sí? Entonces, quiero que analicen qué es lo que pasa con esas dos situaciones. Y se convenzan de que eso es así, que haya un argumento lógico que les permita decir, oiga, lo que sucede es esto, y si hiciéramos el experimento, eso sería lo que tendríamos que ver. Entonces, dejemos por hoy ahí, en este análisis, llegamos a analizar esta situación que está aquí planteada, qué modelo o cómo analizan esa situación, y de esa manera pues podemos mirar luego ya el caso de las burbujas o la gota de agua o de cualquier líquido, que es muy rápido de solucionar. Entonces, dejemos por el momento hoy acá en ese sentido. ¿Alguna pregunta? No, señor. Ah, pues... ¿Encontraste la pregunta? Sí. Me acabo de acordar. Estaba leyendo en el... Se cayó el... No, ya volví. Estaba leyendo en el libro el de Resnick y el de Holiday, el tema pues de la compresión de fluidos y de todo eso y cómo se trataba, ¿sí? Entonces ahí se hace una afirmación que quede como que, bueno, no sé si se estarán refiriendo exactamente a lo que escribieron textualmente o es pues como esas fallas que tenemos por no tener los términos en el lenguaje exacto, ¿sí? Ajá. ¿Qué dice la...? Decía, en un fluido incompresible, o sea, que no se puede comprimir, el cambio de presión es transmitido instantáneamente a todos los puntos de donde se encuentra alojado ese fluido. Y yo me pregunto, pero bueno, si se supone que no existe nada, pues nada que suceda instantáneamente o por lo menos así en la mecánica que estamos trabajando. Entonces pues me quedé con esa duda, ¿sí? Que en un líquido incompresible el cambio de presión es transmitido instantáneamente a todos los puntos. Claro. Entonces mi duda era ¿Y qué te molesta? ¿El instantáneo? Sí, es instantáneo. Claro, ahí tienes razón en una cosa. Si la situación fuese instantánea, ¿qué es lo que no nos gusta? Pues que simplemente sería una perturbación que se mueve a mayor velocidad que la de la luz, porque la velocidad de la luz es la máxima permitida en nuestra física y es la mayor, 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? Y entonces si alguien dice que la perturbación va a instantánea, significaría que se mueva a mayor velocidad de la luz. No, lo que realmente él quiere decir, simplemente está mal utilizado ese término instantáneo. Porque es el principio de Pascal. Recuerden que el principio de Pascal, ¿qué dice? Sí, la señor. presión que yo ejerza se transmite a todos los puntos del fluido sin ninguna variación. Ahora, la pregunta que alguien puede decir es, ¿a qué velocidad lo hace? Claro, lo hace a la velocidad que es capaz de transmitirse la proporción. Entonces ya no es instantáneo, ¿sí? Eso es apenas lógico. No puede ser instantáneo. Pero digamos que lo hace a una velocidad muy alta que en condiciones de la mecánica normal, convencional que tenemos, ¿sí? Pareciera instantánea. Pero obviamente que no puede ser instantánea. ¿Sí? Sí. Yo pensé exactamente lo mismo en esa parte, pero siguiendo en la lectura, complementa diciendo que en un líquido compresible
el cambio de presión se propaga como una onda a la velocidad del sonido en ese fluido. Ajá. O sea que para el libro hay una diferencia entre ese fluido incompresible en el que se transmite Claro. instantáneamente y el caso que nosotros creemos que es más factible. Sí, como digo, ahí está mal utilizado el término instantáneo porque no hay nada instantáneo. O sea, nosotros en la física sabemos que no existe esa instantaneidad. La mayor velocidad posible hasta el momento es la velocidad de la luz, ¿sí? Y estamos limitados a ella. Entonces, como digo, yo lo interpretaría ese instantáneo en ese sentido. Mientras que en el otro, en el caso del fluido compresible, él sí tiene en cuenta de que es una onda la que se está propagando. ¿Por qué? Porque es más evidente en un fluido compresible, es como más fácil imaginarse que la deformación se propaga, ¿cierto? Mientras que en un fluido incompresible, ¿sí? O sea, y ahí podríamos comenzar a decir una situación. ¿Qué es un fluido incompresible? Uno podría comenzar a llevarlo a extremos y decir, el incompresible ideal sería un fluido en el cual usted presiona en un extremo e instantáneamente en el otro extremo ya se enteró que está ejercida la presión por el principio de Pascal. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir es que la velocidad de propagación de la onda tendría que ser tremendamente alta, pero obviamente no puede violar la física. ¿Sí? Eso sí está, ni modo. ¿Sí? Entonces, hay que cada palabra reinterpretarla dentro del contexto que está. Acuérdese que ahorita se supone, los que escriben los textos están pensando que usted no tiene conocimiento de la relatividad o que no está discutiendo en el concepto de la relatividad, que son las altas velocidades, sino que está, digamos, dentro de lo que llamamos la mecánica newtoniana. Y entonces, dentro de la mecánica newtoniana, por ejemplo, 300.000 kilómetros por segundo es un instantáneo. Ahí sí dice uno es instantáneo, es que la velocidad es muy alta como para tener. Entonces, tener cuidado con esa terminología, sí, está mal utilizado porque él debería decir, en un incompresible, la velocidad de propagación de la onda sería tremendamente alta que nos parezca instantáneo, dadas las dimensiones del fluido, ¿sí? Por ejemplo, pero no hacer una afirmación de ese calibre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, señores, entonces nos vemos el jueves. Analicen esto. Como digo, no me acuerdo si en el PDF está, pero me interesa es que ustedes analicen y pues miren que el modelo que se está utilizando pues es consecuente, que es razonable, porque en definitiva nosotros como físicos, insisto, nos interesa es siempre construir modelos. Toda la vida de los físicos, cuando estamos solucionando un ejercicio, ¿qué modelo le aplico? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Entonces, esa es en última instancia lo que me interesa. Bueno, señores, feliz resto de día y estamos entonces el jueves pendientes de esa discusión. Feliz día y nos... Bueno, hasta luego. Chao.